En Hechos 11 es el texto que nos corresponde el día de hoy. Vamos a encontrar algo paradójico, algo bastante interesante, porque vamos a encontrar que alguien que supondríamos que no tendría por qué tener claridad en algo, tuvo claridad en todo. Y alguien que supondríamos que debería tener claridad en todo, estaba totalmente confundido. ¿De qué estamos hablando? Cornelio, por un lado, conocemos la historia del capítulo 11, ¿se acuerdan? Cornelio recibe una visión de parte de los ángeles que le manda a llamar a Pedro, manda a traer a Pedro. Pedro recibe otra visión por medio de un éxtasis. Pedro viene con Cornelio, se encuentra, le dice cuán indignante es para un judío estar con gentiles. Y Pedro comienza a predicar el evangelio. Pedro no ha terminado de predicar el evangelio y el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio, su familia y los que estaban ahí, siendo ellos salvos. Pedro usa una llave más del reino y le dice, los gentiles ahora pueden ser parte de la gran congregación. Y Pedro hace algo muy interesante en el final del capítulo 10. Los bautiza, incorporándolos a la familia, y también se queda con ellos un tiempo. ¿De qué estaban hablando? Evidentemente del reino de Dios. En el capítulo 11 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que sucedió. Y ahí no vamos a entrar porque ya lo estudiamos la semana pasada. Ahora, hablando en esto, Cornelio lo tenía muy claro. No tuvo duda. Se le presentó un ángel, llama a Pedro, él te va a decir lo que tienes que creer, llama a Pedro, viene y cree. Sencillo. Pedro no entendía nada. El que debía saberlo todo o entenderlo todo, el apóstol, estaba totalmente perplejo cuando ve en éxtasis esta imagen. Un lienzo con animales puros e impuros que bajan. ¿Qué significa esto? Y no entendió nada hasta el final, hasta que, hasta que pudo llegar donde Cornelio y decir, claro, por supuesto, ahora entiendo de qué se trata todo esto. Y ya comenzamos algo muy importante, que es el hecho de que tenemos que aprender a seguirnos convirtiendo. ¿Qué quiero decir? Evidentemente somos declarados justos una vez cuando creemos por la fe, punto final, se acabó. Puesta nuestra fe en Cristo Jesús, somos salvos. Bien, eso es ser declarados justos. Sin embargo, en el proceso de nuestra vida seguimos aprendiendo. Pedro siguió aprendiendo. Para Pedro, y déjenme usar una expresión y espero que me la entienda bien, para Pedro esto es nueva teología. Lo que se le dijo anteriormente era lo que aprendió, pero ahora Dios le dijo, hermano, Pedro, es por acá. Y Pedro pudo entender esto. Evidentemente no es algo, como hemos dicho, es algo descriptivo en el momento puntual de la historia de la iglesia, no es algo normativo. Muy bien, entonces Pedro presenta todo su reporte a la iglesia en Jerusalén. Pero fíjense por favor en el versículo 15 del capítulo 11, dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? La respuesta es nadie. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios, ¿qué dice? Para. Entonces, ¿qué implica para nuestro querido Pedro que se acordara de estas palabras que Jesús había dicho? ¿Qué es lo que implica? Jesús les dijo, no en los evangelios, sino en Hechos capítulo 1, versículo 5, les dijo, yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Qué implica para esto? Implica que necesitamos seguirnos convirtiendo. Y es el texto que acabamos de leer nosotros. Pero queremos comenzar desde el principio y marcar qué implica esto de seguir convirtiéndonos o de seguir aprendiendo, de seguir madurando en nuestra fe. Si les parece, vamos al principio. Vamos a Éxodo capítulo 23. Y en Éxodo, usted conoce muy bien la historia, y si no la conoce, estoy seriamente preocupado. Pero en Éxodo vamos a ver cómo Dios, y esta palabra es muy importante, cómo Dios libera. Bien, esa palabra es muy importante, liberación.
Bien, cómo Dios libera, y ya vamos a ver de qué. Éxodo 23, versículo 20, hasta el 23. Dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti, te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, el heveo, jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Muy bien, entonces hay un mensajero y hablamos de la palabra liberación. Para mí Éxodo se define con liberación. ¿Liberación de qué? En primer lugar, la liberación de la opresión de la esclavitud. Bien, cuando Dios ve al pueblo oprimido en la esclavitud, Dios dice, les voy a enviar un mensajero. ¿Y a quién envía? A Moisés. Pero esta liberación de la esclavitud no es simplemente como Dios me salvó de algo malo. Muy bien, sino que en un movimiento, llamémosle diferente, pero continuo, Dios nos libera ¿hacia qué? Hacia una vida nueva. Es decir, cuando Dios viene y libera al pueblo de Israel, comienza este nuevo éxodo. Y veamos el éxodo como una ilustración de nuestra salvación. Muy bien, estábamos esclavos, dominados por el pecado. Dios envía a alguien para que me libere. Pero esta liberación no es que simplemente sacó al pueblo de Israel y lo dejó en el desierto. Bueno, quédese aquí, ya no es esclavo. Quédese ahí, sin identidad. Ya está. Sino que al mismo tiempo esa liberación es una liberación ¿hacia qué? Hacia una vida nueva. Porque el Señor les dice, entonces no solamente van a ser liberados de Egipto, van a ir ¿a dónde? A la tierra prometida. Y van a llevar un camino que no va a ser fácil, que van a haber adversidades, enemigos, pero yo voy a vencer por ustedes hasta que lleguen a esta tierra prometida. No es así nuestra vida. No nos liberó Dios de la condenación del pecado y no nos está liberando hacia una vida nueva. Una vida nueva no solamente en la eternidad, como siempre decimos, sino también aquí y ahora, por medio de quien va delante de nosotros. Entonces, Dios envía un ángel, yo creo que es la persona de Cristo Jesús, es una cristofanía, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, bien, y recordemos la columna de fuego y la columna de nube, ¿verdad? Intenté hacerlo con inteligencia artificial y no me salió muy bien, fue lo que salió. Pero esa es la idea, vamos hacia un lugar esperanzador. Pero más adelante, vamos a Isaías capítulo 40, porque hay otra persona que va adelante, simbólicamente hablando, por supuesto, que también nos va a preparar el camino, que es un texto apasionante, realmente apasionante, porque nos va a hablar de este hombre que vendrá a preparar el camino. Cuando leímos el texto en Hechos, dijimos que la iglesia en Jerusalén se asombró de que también los gentiles se les dio para arrepentimiento para vida. Muy bien, ahora fijémonos en Isaías 40 y ya pues estamos entendidos que aquí está hablando de Juan el Bautista. Muy bien, Isaías 40, versículos 1 y 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Desde el capítulo 40 hasta el 55, el tema principal es la consolación. Dios está con nosotros. Dios con nosotros. Lo que Raymond ahora también introducía sobre este cautiverio a estos lugares y su regreso es parte de esta gran figura. Dios va a salvarlos. Aun si van a ser llevados para allá, Dios tiene un propósito, hay una esperanza, hay una salvación. Evidentemente ni Isaías ni nadie más entendía sobre el rol que Juan el Bautista iba a cumplir. Ahora fíjense conmigo versículos 3 y 4 por favor de Isaías 40. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Este es un pasaje que evidentemente y conocemos que habla de Juan el Bautista. Vamos por favor, deje marcado Isaías y vamos a Mateo capítulo 3. Porque en Mateo 3
vamos a ver cómo esta predicación del Bautista va a ir en esta misma línea junto con lo de Hechos, porque Hechos estaba hablando de que los gentiles también se les dio el arrepentimiento para vida. Entonces, Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 13, dice Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, aquí viene la primera parte de esa preparación del camino. Es decir, cuando Isaías dice, preparen camino, hay una voz. Bueno, ¿qué dice esa voz? ¿Qué dice esa voz que está preparando el camino? Dice, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice también versículos 1 y 2. Muy bien. Comienza con el primer mensaje de arrepentimiento. ¿Cuál es? El Salvador ha venido. Hay un llamado, Cristo ha venido y se está acercando. El pueblo evidentemente venía en confesión. El pueblo de Israel venía buscando a Juan, acercándose a Juan para encontrar este bautismo de arrepentimiento. Cuando Juan los ve, se molesta un poco, se indigna y les dice, si se van a venir a bautizarse, que sea honestamente, no sean hipócritas. Fíjense en el versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. El mensaje del Bautista básicamente está tirado en dos líneas. Bien, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y después hagan frutos dignos de arrepentimiento. Preparen su corazón. Prepárense porque viene detrás de mí uno que yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado que anda puesto. Entonces preparen su corazón. ¿Cómo? Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 es el mismo pasaje, pero en este pasaje se acercan algunas personas a preguntarle a Juan, ok, ¿y cómo? Juan, ¿cómo nosotros entonces podemos vivir esto? Y hablando en el idioma de la iglesia del lugar es, anticipen el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, ¿sí? ¿Quieren hacer frutos dignos de arrepentimiento? Sí, anticipen el reino de Dios. Ok, Juan, ¿y cómo? Capítulo 3 de Lucas, versículo 10. Y la gente preguntaba diciendo, ¿qué haremos? O sea, ¿cómo, Juan? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Esto es un fruto digno de arrepentimiento. Una persona que está preparando su corazón. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron unos publicanos, ¿se acuerdan que los publicanos eran rechazados porque eran traidores? Para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿cómo? ¿Cómo hacemos frutos dignos de arrepentimiento? No exijan más de lo que os está ordenado. Sean honestos. También les preguntaron unos soldados, que eran una cosa realmente, era un gremio complejo. Bien. ¿Y nosotros qué haremos? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Pedro va a entender, hasta que pueda hablar con la iglesia en Jerusalén, entiende este asunto. Hasta ahora lo entiende. Ahora, Juan el Bautista sigue con esta misma línea, porque es muy importante lo que Juan va a proponer, y yo estoy convencido de que Juan entendía o estaba pensando en la profecía de Isaías 40. Vamos a Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29, un pasaje que yo creo que todos conocen, o al menos lo hemos escuchado en algún momento. En Juan 1:29 está Juan el Bautista, después de estos eventos, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista siguió convirtiéndose, porque antes de Cristo no era posible quitar el pecado. Era cubierto temporalmente. Lea la epístola a los Hebreos, una vez al año el sumo sacerdote venía con sangre, no por sí mismo, presentaba sus sacrificios y decía, y cada año tenía que volver a hacer los mismos sacrificios. Pero una vez que vino Cristo, hizo su sacrificio una vez y para siempre.
Entró una vez y para siempre. Es completo este sacrificio. Cuando Juan el Bautista habla de que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, hay dos conceptos que no se hablan mucho, pero son muy importantes. Uno es propiciación. Como el cobrador de impuestos oraba en Lucas capítulo 18, Señor, sé propicio a mí, pecador. La propiciación es el acto de aplacar la ira divina y obtener el favor de Dios. Esta ira divina fue aplacada evidentemente por la obra de Cristo, por nadie más. Cristo aplaca esta ira. Primera de Juan 2, 1 y 2, se lo leo rápidamente, usted también lo puede buscar. Pero dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él, ¿quién es Él? Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, por todo aquel que en Él cree. Por todos, dice por todos los los de todo el mundo. Entonces Cristo aplaca la ira. Pero junto con este aplacamiento de la ira aparece otro concepto muy importante, la expiación, que son conceptos que van totalmente asociados. Expiación tiene que ver con reparar o anular el pecado y restaurar la comunión con Dios. Estos conceptos redundan en una línea. Dios nos libera de la condena del pecado por medio de la obra de Cristo. Y Dios nos libera ¿hacia qué? Hacia una vida nueva. Esto es lo que Pedro estaba entendiendo. Ahora entiendo cuando Jesús en Hechos 1, capítulo 5, nos dijo, Juan los bautizó con agua, pero yo los voy a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Es decir, esta preparación viene para que hoy entiendan algo sumamente importante. Dios nos libera de la condena del pecado, nos está liberando y nos liberará por completo. Esa es la salvación que vimos nosotros. Fíjense conmigo, y quiero aquí ilustrar rápidamente, y ya lo hemos hablado antes, cuando hablamos de salvación, muchas veces se entiende que salvación es justificación. Entonces, yo fui salvo en julio de 1993. Sí y no, ¿verdad? Sí y no. Porque salvación no solamente implica justificación. Esto sucede un día en nuestra vida, cuando pusimos nuestra fe en Cristo. En mi caso me acuerdo el momento específico, hay otros que fue un proceso un poco de algunos días o meses, indiferentemente de esto, pero llegó al momento de entender el lugar que Cristo ocupó por nosotros. Entonces, justificación es el momento en que Dios, siendo culpable, nos declara justos. Se aplaca su ira y nos da de su justicia. Él nos quita nuestro pecado y nos da su justicia. Y delante de Dios soy inocente, aunque sigo siendo un pecador. En este momento sigue la salvación. Vamos a hacerlo ordenado. La justificación nos dice, somos libres de la condenación del pecado. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Estamos en paz con Dios, fuimos restaurados con Él. Muy bien. Pero no solamente quedamos aquí. La salvación también implica la santificación. Desde que nuestra fe fue puesta en Cristo, comenzamos una vida de ir descubriendo la identidad que ya tenemos. Elvin hablaba de esto, creo que la semana pasada o antepasada, sobre ir descubriendo nuestra identidad. Estamos en Cristo Jesús, sentados en los lugares celestiales. Sabemos dónde estamos, pero al mismo tiempo, mientras estamos, andamos y vamos descubriendo cómo respondemos a la vida. Y esto se llama santificación. Empezó el día en que conocimos de Cristo por la fe y va a terminar un día. 2 Corintios 7:1 nos dice que tenemos que ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bien, y es un progresivo. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Romanos 8:29 dice que el Padre nos está conformando conforme a la imagen del Hijo, conforme a la imagen de Cristo. Estamos siendo liberados del dominio del pecado. Por eso es que Pedro ahora entiende lo que implica para Cornelio y todos los gentiles que ahora son parte de la comunidad de fe. Ellos también comienzan a ser librados del dominio del pecado. En su vida cristiana no es que dejan de pecar. ¿Aquí alguien dejó de pecar? Para que sea el pastor. Todos seguimos pecando, pero cada vez es menos. Y es más fácil volver a esta identidad que tenemos en Cristo, decir, sigo luchando con el pecado. Me cuesta, tengo mis tropiezos, pero es más la confesión, es más el arrepentimiento, y esta nueva vida es liberación
de la esclavitud y liberación hacia una vida nueva. ¿Cuándo termina la justificación? Termina cuando seamos glorificados. Llegamos a la muerte o el Señor viene, bien, habla a Tesalonicenses de que un día estaremos con Él para siempre. Ahora sí, seremos liberados ¿de qué? De la presencia del pecado. Y estaremos completamente libres de la presencia del pecado en nuestra vida. ¿Por quién? Por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Cosa inconcebible para el pueblo de Israel. Por eso Pedro dice, ahora entiendo. Se le abrió a los gentiles. Y vamos a ver en la segunda parte cómo el evangelio se expande a nivel mundial por el hecho de personas individuales que van entendiendo que Cristo murió por ellos y tienen una salvación que vivir. Estoy seguro de que la salvación a nosotros, que entendemos todos, espero, y si no lo entiende hablemos después, pero la salvación es un don de la gracia de Dios. No hay mérito, cantábamos ahora, no hay mérito en mí. Nada bueno, ningún mérito en la salvación tenemos nosotros, ninguna colaboración más del que el poder creer por la fe. Ahora, nadie pagó por la salvación no se vende, no se gana, no se obtiene por obras. Es un regalo maravilloso de la gracia de Dios. Que haya sido gratis y un don de gracia no implica que sea barata. No implica que es común o simple o algo que se puede regalar. Y esto no lo recuerda el autor a los Hebreos cuando él dice, entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar del juicio si descuidamos esta salvación tan grande? Cuando hablamos de descuidar, no es porque la podamos perder, sino porque la podamos despreciar, desvalorar, le podamos quitar el valor que tiene y tomarlo como algo, sí, yo soy cristiano, sí, yo soy salvo, sí, yo conozco el evangelio, yo he hablado del evangelio. Y atrás de eso, o aparte de esto más bien, entonces, esta salvación la descuido cuando no la vivo. Cuando me olvido que un día, en mi caso, en julio del 93, fui declarado justo por la obra de Cristo. Después de esos años, desde mis 15 a los 47, entender que Cristo me sigue santificando. Y apartar un tiempo cada día con el Señor, en su palabra, en oración, para que Él siga, para que yo cuide la salvación, no porque la voy a perder, sino porque es tan importante, tan valiosa, tan dádiva de Dios. Esta fue anunciada por el Señor y también transmitida por quienes oyeron. Es decir, se fue traspasando esta verdad. ¿Cómo nosotros pensamos que vamos a escapar de la disciplina de Dios si no cuidamos nuestra salvación? Y repito, no porque la vayamos a perder, pero sí porque vamos a menospreciar a la salvación y sobre todo al dador de esta salvación. Y usted preguntará, ¿y cómo la menosprecio? Déjeme ponerle un ejemplo muy simple. Si mi bella y adorada esposa, hermosa como siempre, ¿así está bien? Me dice, mi amor, nuestro matrimonio está en problemas y estamos yo necesito que me dediques tiempo diario. Y que por lo menos media hora por día nos sentemos a tomar café y a conversar y que algún fin de semana salgamos. Yo le digo, gordita, mi amor, yo te amo, pero estoy muy ocupado. Soy tu esposo, te amo, pero olvídate del café y menos un fin de semana. ¿Saben cuál va a ser la respuesta de mi esposa? Dios lo acompañe, papito, busque vida. Pregunto, ¿no hacemos eso con Dios? Cuando el Señor nos pide, Él busca, Él se dispone. Tiempo. En la palabra, en la oración, en la meditación, en el tiempo de apartar, en el hecho de apartar un momento diario. Sí, Señor, voy a sacar media hora para estar contigo. No voy a leer un devocional de 30 segundos e irme corriendo. No voy a orar mientras me estoy bañando. Voy a apartar media hora, sentarme aquí, tomarme mi café y a leer un capítulo y a reflexionar. Que el mundo pare porque yo estoy con Dios. O es diferente con Dios, o Él sí va a decir, yo sé que está muy ocupado con su trabajo, con su vida, con sus estudios, con sus ocupaciones, y yo entiendo que no quiere estar conmigo, no hay ningún problema. Yo soy Dios y yo todo lo puedo. Yo creo que es muy importante este hecho de cuidar nuestra salvación, es de valorar ese mensaje que estamos viviendo día con día. Porque si venimos acá entendemos que es el Evangelio, lo asumo, y si estamos aquí es porque somos necesitados de la palabra de Dios. Pero qué importante reflexionar, ¿cómo estoy cuidando mi salvación? Que creo que Pedro, después de este cambio de teología, comenzó a entender, decir, con que la salvación entonces también es para los gentiles. En la segunda parte va a aparecer otro hombre, Bernabé. No sabemos mucho de él, pero sin duda alguna que nos va a enseñar algo sumamente importante.
No sé usted, pero yo he disfrutado muchísimo el estudio en Hechos y realmente es otra perspectiva de cómo enfocarlo. Y conforme vamos avanzando nosotros en Hechos, vamos encontrando como cierta guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Capítulos 2 y 4 al 4, una formación, algo formativo, se forma la iglesia en Jerusalén, cómo comienza a tomar su identidad, su estructura. También una forma correctiva, en el caso de Ananías y Zafira, diciendo, este no es el modelo de iglesia, y hay algún asunto correctivo. Hay una inclusión, aspectos inclusivos, samaritanos, gentiles, etcétera, diferentes tipos de personas se incluyen, pero también se resalta la particularidad de que se hace personal. En este documento histórico, porque eso es lo que es un documento histórico recopilado por Lucas, solo que nuestro querido Lucas no sabía que era inspirado por Dios, pero al fin y al cabo es un documento histórico. Bien, Lucas tiene la guía del Espíritu, por supuesto, para incluir historias personales. ¿De quiénes? Pablo, Pedro, Cornelio, el etíope, Simón, y también hoy nos va a incluir una historia de un personaje hasta ahora desconocido. Muy bien, Bernabé. Si yo le preguntara a usted quién es Bernabé, es como si le preguntara, dígame las 12 tribus de Israel. Yo sé cuáles son, pero no me las sé. Yo sé quién es Bernabé, pero no sé quién es Bernabé. Porque son esos personajes que se mencionan mucho, pero cuando nos preguntan es como, sí, pues Bernabé, el amigo de Pablo, ¿verdad? Sí, claro, Bernie, por supuesto. Y caemos en eso, ¿verdad? De que se nos olvida quién es Bernabé. Leamos versículo 19 del capítulo 11 en adelante. Primeramente, Lucas nos da un contexto de cómo continúa la narración. De hecho, hay una línea muy interesante entre Hechos 8.1 y Hechos 11.19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, o sea, todo esto que hemos estudiado, desde la muerte de Esteban, la huida de las personas, la inclusión del evangelio en Samaria, el etíope, Cornelio, todos estos, fue como que Lucas iba acordando de cosas importantes descriptivas que Teófilo tenía que tener. Entonces fue como incluyendo algunas cosas, y aquí es como, bueno, Teófilo, al punto. Lo que quería decirte es que, bien, y aquí continúa con el relato, pasaron hasta Fenicia, que Fenicia es en Libia, el norte de África, Chipre, que es la isla de Chipre, que asumo que todos conocemos, y Antioquía, que es en la actual Turquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Es decir, todos esos judíos que huyeron de Jerusalén, ahora por todo el mundo. ¿Se acuerdan Hechos 1.8? Y me seréis testigos, ¿en dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya habían sido testigos en Jerusalén, ya en Samaria, ya en diferentes zonas de Judea, como en Jope, Cesarea, otros lugares más, y hasta los fines de la tierra. Ya estaban llegando a Libia, al norte de África. Ya estaban llegando a la isla de Chipre. Y aquí aparecen algunos rebeldes, que me encantan estos rebeldes, en el versículo 20, donde dice que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Yo asumo, y es solamente una conjetura nada más, de que probablemente ellos ya habían escuchado lo que había pasado con Cornelio. Acuérdense que los chismes corren rápido, ¿verdad? Yo sé que ustedes no murmuran ni nada de eso, pero dicen que los chismes corren rápido. Probablemente ya lo de Cornelio ya era conocido. Ya se sabía que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo, así que estos hombres, judíos, griegos, es decir, que no nacieron pues en Jerusalén, compartieron el evangelio con otros griegos. ¿Y qué pasó? Los griegos también creyeron. Y sobre los griegos también venía el Espíritu Santo. Entonces comienza como, entonces el asunto no es local, es un asunto mundial. Hay un llamado más amplio. Muy bien, 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ahora, aquí es muy importante que veamos rápidamente cómo se comienza a distribuir el evangelio. Muy bien, Jerusalén está por aquí. Todos los eventos de Jesús, la mayoría, se dan en esta zona, Jerusalén, en Galilea, aquí al norte, algunos en Samaria, pero Jesús se movió en este pequeño pedazo de tierra.
Hechos 2 al 5 se da aquí, al 7 se da aquí, y comienzan a expandirse ahora entonces a diferentes zonas. Jerusalén está aquí, ya, bueno, vamos a volver acá un toquecito. Vienen a Jope, vienen a Cesarea del Mar, bien, ya comienza el evangelio a salir, comienza a expandirse ya a otros lugares, al norte de África, a Chipre, Antioquía, que está aquí arriba. Cuando terminemos Hechos, vamos a salir todo esto. Toda esta parte, bueno, todo el mundo llegó, se pobló con el evangelio desde acá, desde ese puntito Jerusalén, aquí, esta pequeña ciudad que comienza la expansión del evangelio, a todo el mundo conocido va a llegar el evangelio. El norte de África, que hoy es una zona totalmente islámica, donde la iglesia es perseguida y asesinada día con día, en estos tiempos era totalmente cristiana. Muy bien. Europa, que en aquel momento era pues, llena con el evangelio, hoy es un lugar totalmente secular. O sea, todo esto, lamentablemente, en el paso del tiempo se ha perdido. Pero en aquellos tiempos se habla de una ciudad, Antioquía. Hay varias Antioquías. Cuando llegamos a capítulo 13, se habla de Antioquía de Pisidia, pero es otra Antioquía. Era un nombre común por un rey que hubo. Pero llegaron entonces a Antioquía, y ahora Antioquía se va a convertir en el centro de misión de la iglesia. Ya no va a ser Jerusalén. De hecho, la historia cuenta que la iglesia en Jerusalén desapareció en los años 95-100. Como que ya no se supo nada más de ella, y los historiadores creen que se perdió. Porque el centro de misión era Antioquía. Era la tercera ciudad más importante del reino. Era un punto de confluencia entre Europa, África y Asia, un lugar estratégico. Tenía un puerto, el puerto en Seleucia. Es decir, era una ciudad sumamente importante, y ahí van a notar que Pablo sale y vuelve siempre ahí. Y la iglesia en Antioquía es una iglesia pues que se va a tornar sumamente importante. Entonces, versículo 22, mandan a Bernabé a Jerusalén. Fíjense el versículo 23, perdón, Antioquía. Versículo 23 dice que o sea, Bernabé, cuando llegó, antes de leer esto, quiero ver algo nada más. Veamos rápidamente quién es Bernabé, ¿ok? Y voy a hacerlo de manera bien resumida para recordarnos quién es Bernabé. Es un levita, bien, de la tribu de Leví, nació en Chipre, pero era judío. Hechos 4:36. Bernabé fue el que compró el campo, el que tenía un campo, lo vendió y trajo el dinero a los apóstoles, cosa que después Ananías y Zafía imitaron. Bernabé lo hizo bien. En Hechos 9 va a decir que fue el que introdujo a Pablo a los apóstoles. Nadie quería juntarse con Pablo, le tenían miedo, lógicamente. Y Bernabé tuvo la visión de decir, en este Pablo hay un potencial, nadie más. Y él dijo, venga Pablo, voy a traerlo, y en Hechos 9:27 lo trajo a los apóstoles. Luego se queda en Jerusalén y es enviado a supervisar la obra en Antioquía. Estuvo en el concilio de Jerusalén, que lo vamos a ver dentro de unos cuantos domingos, donde se resuelve un tema muy importante, y tuvo una buena pelea con Pablo, ¿verdad? Se peleó con Pablo por culpa del sobrino, ¿verdad? Que luego vamos a ver esa historia que es muy, muy interesante. Pero fíjese conmigo en Hechos 11:23. Cuando Bernabé llegó, vio las evidencias de la gracia de Dios y se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Este pasaje es muy importante porque Bernabé llega y dice, vi la gracia de Dios. ¿Alguien ha visto la gracia de Dios? ¿Es algo que pueda ser visible? Pues no, la gracia de Dios no es un objeto, ¿cierto? Pero las características con que se contaba en Antioquía, él decía, esto es la gracia de Dios. ¿Cómo es posible que un grupo de judíos y gentiles, de griegos y hebreos, estén en una ciudad romana llena de soldados romanos y sea el centro de misión evangelística para el mundo entero, y que la iglesia esté creciendo? Es decir, Bernabé fue un hombre con una visión tremenda. Tuvo la visión de ver a de ver a Pablo y decir, este hombre podría echarnos una mano, podría ser importante. Y fue y lo buscó y lo trajo y lo presentó con los apóstoles. Vio la dinámica en la ciudad de Antioquía y dijo, esto puede ser un lugar estratégico. Y dijo, Dios está actuando aquí, en el versículo 23. Fíjense en el versículo también 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Es decir, Bernabé es un hombre que no solamente exhortó a las personas en Antioquía a permanecer fieles,
sino que él mismo era un hombre fiel y era un hombre visionario. No fue un hombre contado entre los 12, no era un hombre que hizo milagros, al menos no lo tenemos registrado en la Biblia. No fue un hombre del cual se contó toda su historia, como la de Pedro, como la de Pablo, como la de Cornelio. Se va mencionando como pedacitos, pero siempre estuvo presente donde hubo crecimiento. Note esto, propulsó una estrategia de donación, trajo a Pablo a los apóstoles, lo enviaron para que viera un campo nuevo, fue influyente en un evento específico. Inclusive, cuando tuvo este conflicto con Pablo, que es muy importante y muy interesante, de tener una opinión y saber que ambos tenían razón en lo que estaban diciendo, ¿verdad? Al final Bernabé dice, yo voy a hacer entonces lo que tengo que hacer. Es un hombre que estuvo presente en tuvo crecimiento, pero no se trata simplemente de mera habilidad propia, es que él era un hombre fiel, era un hombre lleno del Espíritu Santo en el versículo 24, era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25, vamos a hablar ahí por un momento, quiero devolverme al 23. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, vio las evidencias de la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. En esta versión, creo que es Nueva Traducción Viviente, dice, animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Esta palabra, propósito y permanecer, son dos palabras muy similares, porque tienen que ver con la planificación intencional de un plan y de saber hacia dónde va a ir. De hecho, cuando vemos esta palabra, literalmente nosotros la podemos entender como permanecer en dirección a una relación. Cuando Bernabé exhorta a la comunidad y les dice, permanezcan fieles al Señor, propónganse permanecer fieles al Señor, en otras palabras es permanecer en dirección a una relación. Es decir, enfoquen su vida, concentren su vida en una relación con el Señor, que fue lo que él estuvo haciendo toda su vida. Por esa razón fue un agente de cambio. Él era un hombre lleno del Espíritu Santo y muy probablemente su vida estaba direccionada en torno a Dios, en torno a Jesús, que es lo que hemos estado hablando durante varios domingos. Es decir, más allá del conocimiento que tenemos nosotros, más allá de donde estemos, es el hecho de centrar nuestra vida en Cristo y decir, aquí está Cristo, voy a caminar hacia Él. Es la misma idea de Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros teniendo testigos alrededor, pongamos nuestra mirada, nuestra meta en Cristo, avancemos, corramos con una visión adelante, con una prioridad de relación. Este es el llamado. Los esparcidos que hemos leído estaban centrando su vida en Jesús. Tenían dudas, sí, y muchas. Si Pedro tenía dudas y se equivocó en su teología, no iban a tener dudas los esparcidos, que eran recién convertidos. Bernabé tenía dudas, por supuesto que sí. Los antioqueños, no sé si se escribe, pero así les vamos a decir. Los antioqueños tenían dudas, por supuesto. ¿Usted tiene dudas? ¿Tiene preguntas? Si no tiene dudas y preguntas, el puesto de pastor está vacante. Yo tengo dudas y preguntas, y muchas. Pero creo que es lo que tenemos en común nosotros como comunidad y estas personas, ¿qué es? Estamos procurando permanecer fieles al Señor. Si estamos aquí, no esperamos, hermanos, perfección. Esperamos fidelidad, que son dos cosas muy diferentes y hay un abismo entre una y otras. No juzgamos la perfección, alentamos a la fidelidad. Por eso es que nos congregamos nosotros. Usted cree, y si usted cree que este domingo es lo más importante de su vida cristiana, estamos equivocados. El domingo no es la parte más importante de la vida cristiana. Es una gran parte de nuestra vida. Y no me imagino otro lugar donde estar que con ustedes. Aun cuando no predico, me encanta sentarme ahí, tranquilo, relajado. Me encanta porque es mi familia, mi comunidad. Pero no es lo más importante de mi vida en Cristo. Es como yo estoy aprendiendo a permanecer fiel al Señor basado en la relación que estoy construyendo con Él y que Él abre para mí. Ahí está la centralidad de nuestra vida en Cristo. Entonces venimos el domingo ¿a qué? A celebrar, a compartir, a adorar. ¿Por qué comemos?
No, ya hablando en serio. ¿Por qué siempre hay comida? Es un vínculo. Las mesas de comida son un vínculo. Nos sentamos con el café y somos quienes somos hablando con los hermanos. Desde luchas que tenemos hasta cómo quedó el partido de anoche, estamos hablando, estamos compartiendo. Porque esas son las dinámicas que vamos teniendo día con día. Pero es parte de esta comunidad. Y cuando hay un viaje misionero, a que 3 hermanos van a ir, los apoyamos. Les compramos su comida para que se financien. Damos una ofrenda a lo que podamos para comprar medicamentos, porque somos una comunidad. Una vez más, si usted cree que el domingo es la parte más importante de su vida en Cristo, estamos muy equivocados. Porque es permanecer fieles a Él. Tenemos preguntas, miles, cientos de preguntas, que irán siendo respondidas en el tiempo del Señor y en su gracia. Lo importante es permanecer en relación a una dirección. Señor, aquí estoy, voy hacia ti. Muy bien, y es el principio que Bernabé está motivando apasionadamente a que sigan. Ahora, ¿qué aprendemos de Bernabé? 3 lecciones muy puntuales y luego concluyo con una idea bastante simple. Fíjense versículos 25 en adelante, del capítulo 11 de Hechos. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Paréntesis, aquí cristianos es el nombre correcto. Se ha dicho y hemos marcado la diferencia entre cristiano nominal y discípulo. Bueno, este es un discípulo, porque estaban viviendo la experiencia de Cristo. Entonces, cristiano no es malo. En nuestro contexto actual, lamentablemente, se ha tergiversado el uso. 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, que luego va a aparecer más adelante en el capítulo 27, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro, o sea dinero, a los hermanos que habitaban en Judea, a lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Nadie conoce a Bernabé hasta hoy, probablemente. Ya usted tal vez hoy puso en su plato a Bernabé. Ah, sí, Bernabé, ya me acordé quién es Bernabé. Bien, pero hay 3 lecciones que queremos aprender de Bernabé muy puntuales y que fueron lecciones que Bernabé utilizó o que Dios utilizó a Bernabé para hacer un cambio en diferentes lugares. Y es fruto de una persona que está permaneciendo fiel al Señor. Es decir, es fruto de una persona que está construyendo una relación con Jesús. Entonces, si usted quiere ser una persona, y no es una receta mágica, entendámonos, ¿verdad? No es como 1, 2, 3, son principios muy profundos y muy amplios de cómo Dios puede usar a alguien para hacer un cambio y también para animar a otros. En primer lugar, alguien que anima a otros a permanecer fieles. En primer lugar, algunas veces nuestras relaciones se tornan en constantes críticas. ¿Viste cómo vino vestida? ¿Viste lo que dijo? ¿Viste que no vino? ¿Viste que sí vino? Bueno, vengo o no voy. Es como Jesús, que si come porque come, que si no come porque no come. Entonces, ¿qué hago? ¿Como o no como? Pero siempre hay algo que criticar. Y siempre tenemos que decir lo malo de la otra persona. Y cuando hay algo malo que decir o algo para cambiar, tenemos que tener tanta sabiduría, habilidades blandas y tacto, y amor y gracia para decir, hermano, yo creo que hay algo que tenemos que conversar. Pero Bernabé fue un hombre que anima a otros a permanecer fieles. Bernabé no llegó a Antioquía a decir, hermanos, qué buena obra, cuántos programas tienen, qué buen ministerio de niños, qué buen grupo de jóvenes, qué gran grupo de mujeres, qué templo tienen. Hermanos, estoy viendo la gracia de Dios entre ustedes, que están aprendiendo a direccionar su vida a Jesús. Entonces viene una persona de una u otra manera y la mirada inquisitiva. Es que este chavalo vino así, vino con los pantalones rotos, como yo hablaba una vez con un pastor. Es que estos muchachos que vienen con pantalones rotos, a mí me da tanta enojo. Le digo yo, hermano, pero están. Podrían estar en otro lugar. Están. ¿Qué es lo importante? Más allá del pantalón que usen o lo que sea, están. Entonces, Bernabé es alguien que anima a otros a permanecer fieles. Y que se pone al lado, hermano, vamos, sigamos. Caminemos, avancemos, me cuesta, no importa, vamos más despacio. Yo tengo cierto ritmo, no importa, pero yo puedo caminar más lento porque quiero acompañarte en tu vida de fe. Segundo, Bernabé es alguien que construyó relaciones importantes.
Él vio a Saulo, él vio a los apóstoles, fue y lo buscó, ganó su confianza, lo trajo a los apóstoles. Luego, cuando vio lo que estaba pasando en Antioquía, tenía una relación tan buena con Saulo, que se fue y dijo: Saulo, mira, venite para Antioquía. Aquí estamos listos para poder predicar el evangelio en muchos lugares. Y Pablo vino. Y se quedó, si usted lee en el versículo 26, dice: se congregaron allí todo un año con la iglesia, con personas. Enseñaron a mucha gente. Y enseñaron de tal manera que los discípulos les dijeron: son pequeños Cristos, se parecen a Cristo, hablan como Cristo, hacen lo que Cristo hacía, se conducen como Él. ¿Ustedes creen que estas personas, que ojo, convivían en casas, no tenían un templo como nosotros, comían en las casas? Hoy comemos en casa de Laura, mañana en casa de Ervin, el otro día en casa de Silvia. Estaban ahí compartiendo, se enseñaban. No había una relación de confianza, de que tenía que sentarse e invertir en construir relaciones importantes. Muchos de nosotros, y me incluyo en primer lugar, nos quejamos de que no tenemos muchos amigos o que no tenemos relaciones significativas. Pero ¿sabe qué es lo primero que hacemos cuando tenemos un tiempo libre? Nos aislamos con el teléfono, nos damos una dosis de dopamina en Netflix o comenzamos simplemente a perder el tiempo en cualquier otra red social. En lugar de procurar construir relaciones profundas e importantes con otras personas. Bernabé es un ejemplo de alguien que construye relaciones importantes. Y Bernabé también es un hombre de acciones del reino. Va a haber una gran hambruna en Judea. ¿Qué hizo Bernabé? Vea, yo tengo esto, ¿usted qué tiene? Y usted, juntémonos. ¿Qué hacemos? Juntemos y mandamos. No anduvo con vueltas, no anduvo con protocolos, no anduvo con un montón de cosas. Y él fue el comisionado para ir y llevar esta ofrenda hasta Jerusalén. Fue un hombre que vio una necesidad y supo suplirla. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasaría si nosotros como iglesia lugar, siendo receptores del evangelio, cada uno de nosotros comenzamos a animarnos a permanecer fieles? Déjeme decirle algo, Ervin y yo y los líderes y los que estamos sirviendo necesitamos que nos animen a permanecer fieles. Queremos ser fieles, procuramos, pero hay días que luchamos y días más que otros. Y un ánimo a decir: vamos, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo estar a tu lado? ¿Te puedo escuchar en algo? Es tan bueno. E igual usted, cuando alguien quiere animarlo, déjese animar. No, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, déjese animar. Llore, laméntese, saque lo que tenga que decir. Si todos comenzáramos a animarnos, a construir relaciones importantes y a comenzar a actuar en función de las necesidades que se van presentando, ¿qué tipo de iglesia seríamos? Una iglesia anormal. Y me encanta ser una iglesia anormal, donde realmente estamos viviendo el evangelio. Termino solamente con algunos textos, los puse aquí porque quiero usar otra versión, pero si usted quiere leerlo y compararlo con la suya, 2 Corintios capítulo 3. Muy bien, fíjense lo que Pablo escribe. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. No fuimos transformados, estamos siendo transformados. Estamos en un proceso, en la misma, y fíjense en qué, en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Hermanos, nosotros estamos siendo transformados por el Señor. Y es importante entender que el evangelio es algo extremadamente importante. Es crucial para que nosotros, la humanidad, sea salvo. Es un asunto cósmico. No es lo que pasa aquí en San Francisco de Ríos, es a nivel cósmico. Es algo más allá de toda nuestra comprensión. Muy bien. Y lo primero que tenemos que entender es que el evangelio me afecta a mí. Cuando Pedro entendió con Cornelio, es lo que tenemos que entender a nosotros. Señor, estás cambiando mi vida. Me estás transformando en la imagen misma de gloria en gloria. En esa transformación conforme al Hijo. Este evangelio, muy bien, ¿dónde fue depositado? Algo tan valioso, tan importante, tan grande como el evangelio, ¿dónde fue depositado? Tenemos este tesoro, ¿en dónde? En vasos de barro. ¿Quién pondría un tesoro, algo tan importante, unas perlas, un diamante, algo tan importante, en un recipiente que se puede quebrar simplemente moviéndolo de un lugar a otro? Algo tan valioso dentro de algo tan vulnerable. Usted y yo somos los recipientes,
somos los que hemos recibido el Evangelio. Y usted y yo somos esos vasos de barro que estamos llenos, tenemos ese tesoro en vasos de barro con un propósito, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder del Evangelio en nosotros nos coloca en la posición, como dice el versículo siguiente, que podemos estar afligidos. Podemos, pero no estamos agobiados, vencidos. Podemos quedarnos perplejos, pero tenemos esperanza. Podemos sentirnos perseguidos, pero no estamos abandonados porque Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Que podemos sentirnos derribados, pero no estamos destruidos. Y es lo que Pablo explica en los versículos 8 y 9 de 2 Corintios. Es decir, que esta vulnerabilidad, como la que tuvo Pablo Bernabé, es la que tenemos usted y yo. Que estamos siendo transformados por el Evangelio. Que podemos sentirnos de esta manera, pero sobre todo tenemos esta disposición, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también, el propósito es llevar la muerte, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Es decir, esto que Pedro entendió con Cornelio, esto que Bernabé supo transmitir en una vida tan práctica, es que estamos entendiendo que estamos en un proceso de ser liberados, un proceso de liberación, y estamos en un proceso de liberación hacia una vida nueva. Mientras estamos siendo transformados, somos parte del proceso de transformación que Dios está haciendo en nosotros. Y esto es lo que Cristo hace en nosotros. ¿Estamos cansados? Sí. ¿Derribados? No. ¿Estamos luchando? Sí. ¿Hemos perdido? No. Y le invito a que retome estos pasajes para seguir reflexionando en la idea de que necesitamos aprender a seguir convirtiéndonos. Todos los días. Por ese espacio que procuramos con el Señor. Cuando me dispongo a oír su voz, en el silencio, donde nadie me estorbe, donde no hayan excusas, ahí me dispongo para escuchar la voz del Señor. Y yo respondo en oración. Y tengo el tiempo para escuchar al Señor actuar en mi vida. De no hacerlo, evidentemente seguiríamos siendo una iglesia normal. Entonces, Pedro lo entendió, Bernabé lo entendió, y tenemos que preguntarlo. ¿Entendemos nosotros de qué trata el Evangelio? ¿De por qué venimos cada domingo a este lugar a morirnos de calor? Porque tengo que venir, porque es lo que me toca, porque me toca la clase o me toca predicar. ¿Por qué venimos? ¿Cuál es la expectativa de la comunidad que tenemos nosotros?